Hola, hoy explicaremos lo que es diseño orientado a objetos. Diseño orientado a objetos se define como un diseño de sistemas que utiliza objetos autocontenidos y clases de objetos, como también los diagramas UML, que son diagramas de casos de uso, diagramas de actividades, diagramas de secuencia, diagramas de colaboración y estados, y diagramas de clases y objetos. Bien, como primer punto explicaremos el diagrama de caso de uso. El diagrama de caso de uso es una colección de diagramas y texto que juntos documentan cómo los usuarios esperan interactuar con el sistema. Los casos de uso se centran en los factores críticos de éxito en términos de la funcionalidad que los usuarios necesitan para interactuar. La meta del diagrama es proporcionar una explicación de la relación del sistema y el mundo exterior. Ahora mostraremos lo que son los símbolos. Sistema. Establece el límite del sistema en relación con los actores que lo van a usar. Se representa con un rectángulo. Caso de uso. Identifica una característica clave del sistema. Expresa una meta que el sistema debe lograr. Se representa con un óvalo. Generalización. Define una relación entre dos actores o entre dos casos de uso, cuando uno de los casos hereda la propiedad. Se representa con una flecha continua. Dependencia. Identifica una comunicación entre dos casos de uso. Se representa con una flecha punteada. Asociación. Identifica la asociación entre actores y casos de uso. Cada asociación es un diálogo que debe explicarse con la narrativa del caso de uso. Se representa con una línea. Actor. Es el rol que puede jugar una persona u otro sistema o un dispositivo. Bien, ahora mostraremos un pequeño ejemplo de casos de uso, en lo cual estará enfocado a una biblioteca. Bien, como principio tendremos tres casos de uso, en el cual uno será solicitud de libro, búsqueda de libro y entrega de libro. Bien, una vez que ya tengamos los casos de uso, tendremos que usar dos actores, uno donde es el bibliotecario y otro donde es el estudiante. También hay que agregar nuestro límite, que es el sistema. Una cosa muy importante que no hay que olvidar son las asociaciones, que es lo que va a hacer cada actor. Ya una vez definido cada actor, por ejemplo, el bibliotecario tiene como función búsqueda de libro y entrega de libro. El estudiante tiene la única como solicitud de libro. Y así es como quedaría nuestro ejemplo de casos de uso. A continuación explicaremos el diagrama de actividades. Se utiliza para mostrar una visión simplificada de lo que ocurre durante una operación o proceso. Además, el diagrama de actividades es un diagrama de flujo de procesos multipropósito que se usa para modelar el comportamiento del sistema. Los diagramas de actividades se pueden usar para modelar un caso de uso o una clase o un método complicado. A continuación mostraremos los símbolos del diagrama de actividades. El primero es el comienzo de actividad, representado por un círculo relleno. El segundo símbolo es el de transición, representado por una flecha. El tercer símbolo es el de actividad a realizar, representado por un rectángulo. El cuarto símbolo es el de decisión o fórmula de una pregunta, representado por un rombo. El quinto símbolo es el de fin de actividad, representado por un círculo con un punto en medio. El sexto y último símbolo es el de unión de control, representado por una línea.
A continuación vamos a explicar un ejemplo de diagramas de actividades. Comenzamos con el comienzo de actividad, que es un círculo relleno. Después con la transición, que es la línea. Y a continuación con la actividad que realiza, que es ir a la biblioteca. De ahí nos manda la decisión, que es si encuentra el libro o no. Si lo encuentra, te manda la solicitud del libro y posteriormente al final. Si no lo encuentra, te manda directamente al final. A continuación vamos a explicar el segundo ejemplo de diagramas de actividades relacionado con la búsqueda de un libro. Comenzamos con el comienzo de actividad, representado por un círculo relleno, posteriormente la transición, representada por la flecha, y a continuación diremos las actividades a realizar. La primera es el nombre del libro, la segunda, nombre del autor, tercera y última, búsqueda del libro. Al encontrar la búsqueda del libro pasamos a la final, representado por un círculo con un punto en el medio. A continuación explicaremos el tercer y último ejemplo de diagramas de actividades relacionado a la entrega de un libro de una biblioteca. De igual manera iniciamos con el comienzo de actividad, representado por un círculo relleno. Posteriormente es la transición por la flecha. De ahí vamos a lo que es la actividad a realizar, que la primera es libro. De ahí seguimos con la otra transacción y llegamos a la decisión, que es si cuentas con tu credencial. Si cuentas con ella, te manda a otra actividad, que es prestar el libro si cuentas con tu credencial, y posteriormente te manda al final. Si no cuentas con tu credencial, de ahí te manda automáticamente al final. A continuación se explicará cómo funciona el diagrama de secuencia. El diagrama se muestra las interacciones entre los objetos organizados en una secuencia temporal. Luego, en particular muestra los objetos participantes en la interacción y la secuencia de mensajes intercambiados. Entonces, en un diagrama de secuencia se indican los módulos y las clases que forman parte del programa y las llamadas que se hacen en cada uno de ellos para realizar una tarea determinada. Para continuar, mostraremos los símbolos del diagrama de secuencias. Tenemos como primer la flecha, que es el mensaje asíncrono. El segundo símbolo es el objeto, que está representado por un rectángulo. El tercer símbolo es línea de vida, que se representa por una línea punteada. El cuarto símbolo es destrucción, que está representado por una X. El quinto símbolo es activación, que está representado por un rectángulo. El sexto símbolo es recursividad, que está representado por un rectángulo. En la parte superior tiene una flecha y en la parte inferior está representada por una flecha punteada. El séptimo símbolo es usuario, que está representado por un actor. Como ejemplo de diagramas de secuencia, vamos a utilizar un ejemplo de diagramas de uso. Solicitar libro en una biblioteca. Para empezar con el primer punto, tenemos el primer objeto, que es ir a biblioteca. Como segundo objeto tenemos se encuentra el libro. Y para finalizar tenemos como tercer objeto solicitar libro. Como segundo punto tenemos tres activadores. El primero en biblioteca, el segundo en se encuentra el libro y el tercero en solicitar libro. Como tercer punto tenemos los mensajes asíncronos. Para finalizar tenemos como último punto línea de vida, que se representa por una línea punteada. Ok, con esto finalizamos con el ejemplo de diagrama de secuencias. Bien, como segundo ejemplo de diagrama de secuencia tenemos lo que es búsqueda de libro acerca de la biblioteca. Por empezar, tenemos los tres objetos, que es nombre del libro, nombre de autor y buscar libro. En sí, tenemos las tres activaciones que son en cada uno de los objetos. Después tenemos la línea de vida. Otra cosa muy importante son los mensajes asíncronos, que son nombre del libro y nombre del autor.
Como por último ejemplo, tenemos lo que es solicitar libro, que tenemos tres objetos. Uno es libro, credencial y prestar libro. Como los ejemplos anteriores, tenemos también las tres activaciones en cada uno de los objetos, así como su línea de vida y sus mensajes asíncronos, como son preguntar por el libro y datos del libro. Ahora explicaremos lo que es diagrama de colaboración. Un diagrama de colaboración es una forma de representar interacciones entre objetos. Muestra interacciones organizadas alrededor de los roles, también llamados diagramas de comunicación. También muestra cómo las instancias específicas de las cuales trabajan juntos para conseguir un objeto común. Y otra cosa muy importante es que implementa las asociaciones del diagrama de clases mediante el paso de mensajes de un objeto a otro. Dicha implementación es llamada enlace. Bien, ahora les mostraremos los símbolos de un diagrama de colaboración. Como primer punto tenemos el objeto, representado por un rectángulo. Nuestro segundo símbolo, llamado enlace, representado con una línea. El tercer símbolo, llamado flujo de mensajes, representado con una flecha continua. Nuestro tercer símbolo, que son los mensajes, que sirven para enumerar y saber el orden de ejecución. Ahora les mostraremos un ejemplo de diagrama de colaboración hacia una biblioteca. Empezamos con los tres objetos, que es solicitud de libro, búsqueda de libro y entrega de libro. Después tenemos lo que son los enlaces. Después tenemos lo que son los mensajes de ejecución. Como primero tenemos se pide el libro. En segundo se encuentra el libro. En tercero necesitamos la credencial para que se te haga la entrega del libro. Ahora vamos a explicar lo que es un diagrama de estado. Un diagrama de estado muestra los diferentes estados de un objeto durante su vida y los estímulos que provoca los cambios de estado de un objeto. A continuación mostraremos los símbolos de diagrama de estado. El primer símbolo es estado inicial, representado por un círculo relleno. El segundo símbolo es transacción de estados, representado por una flecha. El tercer símbolo, nombre de estados, representado por un rectángulo con las esquinas redondeadas. El siguiente símbolo es el estado final, representado por un círculo con un punto en medio. El último símbolo es la actividad de los estados. A continuación mostraremos un ejemplo de diagramas de estado. Comenzamos con estado inicial, representado por un círculo relleno. A continuación vamos a mostrar los diferentes estados. Solicitud de libro, búsqueda de libro y entrega de libro. Después agregamos las transiciones de estado. A continuación se muestran las diferentes actividades de estado. La primera, entra a la biblioteca. La segunda, buscar libro. Tercera, se encontró el libro. Y última, salir. Y por último, el final, representado por un círculo con un punto en medio. Y así es la manera de cual nos queda representado nuestro ejemplo de diagrama de estado. Explicaremos el diagrama de clase. El diagrama de clase muestra las diferentes clases que componen un sistema y cómo se relacionan unas con otras. Se dice que los diagramas de clases son diagramas estáticos porque muestran las clases, junto con sus métodos y atributos, así como las relaciones estáticas entre ellas. Los diagramas van dirigidos al programador. Una clase define los atributos y métodos de una serie de objetos. Ahora explicaremos los símbolos del diagrama de clase. Es una sola clase y se divide en tres. La primera es nombre de la clase, la segunda atributos y la tercera operaciones o métodos. El nombre de la clase es el nombre que tú le quieras asignar. Ahora, en atributos se caracterizan las clases. Ahora pasemos al siguiente. Operaciones o métodos interactúan los objetos con el entorno. Ahora explicaremos lo que es diagrama de objetos.
Los diagramas de objetos son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas informáticos en la metodología UML. También es una herramienta para probar y extender un problema al documentar ejemplos del dominio. También se usa durante el análisis y el diseño para verificar la exactitud de un diagrama de clases. Ahora les mostraremos los símbolos del diagrama de objetos. Como número 1 tenemos el nombre de la clase, que es el nombre de la clase en la cual está haciendo referencia al objeto. Como número 2 tenemos operaciones o métodos, que son atributos y objetos agregados. Y por último, lo que es la línea, que es la relación entre objetos. Ahora les mostraremos un ejemplo de diagramas de objetos y de clase, ya que se deben de utilizar los dos para poder llegar a un solo diagrama. Como punto número 1 tenemos la clase, en la cual se dividía en 3. Como podemos ver, el nombre de la clase se llama biblioteca. La segunda división se llama público, que eran los atributos. Y como número 3 son las operaciones o métodos, en la cual se va a llamar solicitar, buscar y entrega. Bien, ahora crearemos los objetos, en lo cual se van a crear 3. El número 1 será solicitar biblioteca, en lo cual en sus operaciones o métodos llevaría solicitar libro. El número 2 sería buscar biblioteca, en la cual sus operaciones o métodos sería buscar el libro. El número 3 sería entrega biblioteca, en la cual en operaciones o métodos llevaría dar libro. Por último, solo nos queda la relación entre objetos y la clase, en la cual, como se muestra a continuación, el número 1 es solicitar, que es la clase con el objeto solicitar biblioteca. El número 2 sería buscar, que va con buscar biblioteca. El número 3 sería entrega, que va con entrega biblioteca. Ahora ya hemos finalizado con nuestro ejemplo de diagrama de objetos y de clase. Con esto finalizamos nuestra explicación de diseño orientado a objetos, unidad número 2.